La serie de sermones que normalmente tenemos en la iglesia, si usted viene por primera vez, estamos hablando de Primera a los Corintios. Esta es la predicación que tenemos normalmente. Sin embargo, es nuestra responsabilidad como iglesia, en situaciones como las que hemos vivido, reflexionar sobre lo que la Biblia dice respecto de todo lo que se escucha, de todo lo que sucede. La iglesia tiene que estar no solamente preparada, sino que además tiene que estar apercibida acerca de las situaciones que vienen sucediendo, y también tener la manera de dar respuesta a las grandes interrogantes que vienen surgiendo a lo largo de esta semana, especialmente respecto de cosas que tienen que ver con la situación del mundo, ya no solamente de nuestro país, del mundo y lo que viene sucediendo, de tal manera que es importante que podamos pensar en estas cosas de manera puntual. ¿Qué dice la Biblia de todas estas cosas? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que está sucediendo? Vienen muchas preguntas que incluso algunas personas han querido empezar a responder y que nosotros tenemos que responder también desde el punto de vista bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Las preguntas, por ejemplo, es ¿cuándo viene el Señor? Hemos escuchado, el Señor está cerca, ya viene Cristo. ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Por ahí hemos escuchado, hemos leído algunas noticias. Algunos decían que el 23 se acababa todo. Hubo una noticia que circuló por ahí, dicen el 23 de este mes se acaba el mundo. La verdad es que es otra profecía, otra declaración fallida. El mundo se ha acabado ya muchas veces porque ha habido muchas menciones acerca de este asunto, y el mundo permanece. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué sucede con estas cosas? Esto que estamos viviendo son señales definitivas de la venida del Señor, es decir, lo que estamos pasando ahora es una señal inequívoca de que el Señor ya no tarda en regresar en este año, en estos meses. Esta es otra pregunta que surge. Y para nosotros la otra pregunta es: ¿debemos angustiarnos, aterrorizarnos por la posibilidad de que todo termine? ¿Y qué papel juego yo como creyente y qué tiene que creer la iglesia como iglesia al respecto del final de los tiempos? Por supuesto, nosotros los creyentes hemos entendido y entendemos que estamos bajo el resguardo del Señor, que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, es nuestro sostén. Sabemos que estamos cobijados bajo la sombra de sus alas. Sabemos que somos nosotros como la niña de sus ojos. Sabemos también que si morimos un día nos vamos a ir directamente con el Señor al cielo. Todo esto, amados hermanos, lo sabemos, pero lo sabemos de una manera intelectual, y muchas veces esta información que nosotros tenemos no ha venido al corazón, de tal manera que tengamos una santa convicción de lo que viene adelante, Por eso es muy pertinente que directamente del Señor Jesús escuchemos y sepamos algunas cosas, no todas, respecto de lo que debe de suceder o de lo que viene de venir antes de que todas las cosas terminen. ¿Qué hemos de creer nosotros al respecto? Debemos dejar de creer en las cosas que están alrededor, de lo que está pasando en las redes sociales, de lo que están diciendo pseudoexpertos en la materia, y tenemos que concentrarnos en nuestra única norma de fe y práctica. Si hay un libro que nos diga qué viene a continuación, qué es lo que sigue, cómo debemos de conducirnos, es la Escritura, es la palabra del Señor. Así que hemos de revisar el texto bíblico al respecto. Antes de entrar a este texto, tenemos que decir algo que es muy importante, pero muy importante en el tiempo, en el reloj escatológico del Señor. Nosotros sabemos que tenemos como doctrina la escatología. La escatología es el tratado o el estudio de las últimas cosas. Esta escatología o este estudio de la escatología tiene dos vertientes. Una, la general, que tiene que ver con el fin de todo, del mundo completo. Esta es la escatología general. Pero hay otra que es la particular. La escatología particular tiene que ver con: ¿y cuando yo me muera qué? ¿Qué va a pasar?
Eso tiene que ver con la particular y el fin de todas las cosas con la general. Ahorita estamos con una gran cantidad de versiones respecto de la escatología general, es decir, cuándo viene el fin, qué cosas van a suceder, etcétera, etcétera. Hay una gran confusión. Lamentablemente, dentro de la misma iglesia reformada presbiteriana a la cual nosotros pertenecemos y que creemos que está apegada a las escrituras, hemos tenido una gran cantidad de sorpresas, una gran cantidad de informaciones equivocadas. Nos hemos dejado llevar por el sensacionalismo religioso respecto de cosas como un famoso, pero no cierto, rapto secreto. Nos hemos dejado llevar por asuntos que tienen que ver con una época milenial literal. Nos hemos dejado llevar por este asunto de los años de tribulación, gran tribulación, media tribulación, poca tribulación. Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, porque esta interpretación o de estas interpretaciones viene nuestro ánimo cristiano, viene nuestra actitud cristiana y tenemos que hacer caso no a lo que dicen alrededor, sino lo que la palabra de Dios dice. Déjeme decirle que una de las cosas importantes que debemos de saber, hay una gran cantidad de asuntos, pero una cosa importante es que nadie, absolutamente nadie, sabe el tiempo exacto de la venida del Señor. Absolutamente nadie. Y cuando digo nadie, nadie. Vamos, ni los ángeles del cielo lo saben. El Señor Jesús, en un pasaje paralelo a este de Lucas 21, allá en Mateo 24, dijo, por ejemplo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie sabe. Decía yo hace un momento, salió la noticia de que el mundo se iba a acabar el 23 de septiembre de este año. La pregunta es, ¿cómo se atreven a decir esto? Pero hermano, no es lo peor. Lo peor es que algunos creyentes la creyeron. Lo peor no es el anuncio falso de un fin del mundo, sino lo peor es que hay creyentes en Jesucristo que lo creyeron. Hay personas que están creyendo estas cosas. Y la palabra claramente dice, nadie, ni los ángeles del cielo lo saben. La gente pues ha tenido la osadía de hacer interpretaciones de lo que está sucediendo y están teniendo pues su calendario escatológico, haciendo cuentas y llegando a conclusiones de que el mundo ya se está acabando tal o cual día. La Biblia dice absolutamente nadie. Recogiendo las palabras del Señor Jesús, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les ha dicho ahí en el capítulo 5 de 1 a los Tesalonicenses 1 y 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nadie sabe los tiempos ni las sazones. Amado hermano, nadie. No se deje engañar. No hay ninguna manera que sepamos cuándo es que viene el Señor. La única certeza que tenemos es que el Señor viene. Es lo único que nos debe bastar. Cristo, hermano, viene. Y viene tan pronto como lo esperaban los apóstoles del primer siglo. Aquellos, los apóstoles que vieron al Señor Jesús ascender al cielo, estaban al otro día esperando que descendiera. A partir de que el Señor Jesús ascendió al cielo, estamos viviendo los últimos tiempos. Los últimos tiempos. ¿Cuánto duran los últimos tiempos? Pues pueden durar muchos años. Llevamos por lo menos 2000 y tantos años de los últimos tiempos. Nadie sabe cuándo el Señor Jesús viene. De tal manera, amado hermano, que no debemos de ser concluyentes acerca de las señales. Todo lo que hemos venido viviendo, sin lugar a dudas, es parte de estas cosas que deben de suceder antes de el fin. Y cada circunstancia contribuye a una señal también, por supuesto, de antes del fin. Pero la pregunta es, estas señales, esto que pasa, el terremoto que acaba de suceder, porque además este terremoto sucedió justo el mismo día en donde estábamos celebrando recordando los 32 años justo del terremoto de 1985. De ahí que se desprenden pues grandes especulaciones. La pregunta es entonces, ¿cómo es esto y qué dice la palabra del Señor? Los apóstoles, cuando estaban con el Señor Jesús, le preguntaron al Señor esto.
cuando el Señor le dijo que en Jerusalén no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablando del fin de los tiempos. Este pasaje, junto con sus paralelos en Marcos y en Lucas, habla justo el Señor de aquellas señales antes de que los tiempos terminen. Es muy puntual. Cada uno de los evangelios da información o añade información una a la otra. Ninguna se contradice, pero todas se complementan. Por eso los evangelios son sinópticos, complementan la información. Pero en este pasaje de Lucas encontramos cosas que son importantes en el orden en que están apareciendo. Los discípulos le preguntan: ¿cuándo será esto? Ahí en el verso 7. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Otros evangelios dicen que los evangelistas, que los discípulos preguntaron: ¿cuándo será el fin? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Si Jesús no hubiese venido y no hubiese hablado con los apóstoles, esta pregunta quedaría sin respuesta. Esta pregunta que nos hacemos ahora, ¿cuándo será el fin? Cuando alguien pregunta qué cosas deben de suceder, lo único que mostramos es una ignorancia de la palabra, porque esto ya está dicho. Esto ya está anunciado. El Señor ya lo dijo. No nos hemos puesto a estudiar los textos, pero el Señor ya lo dijo, anunció estas cosas. Bajo este asunto, el Señor va a decir algunas cosas y va a dar algunos asuntos de cómo debemos de tomar este tema. Lo que dice el Señor al respecto de este asunto es que van a venir muchos llamados Cristo, ¿no? Y van a decir: el tiempo está cerca. Va a venir gente que va a decir: ya se acerca el tiempo, ya está Jesús por venir, ya se va a acabar el mundo, ya va a terminar. Ahora, nosotros hoy día tenemos no muchos Cristos, pero muchas personas, y por ahí otros que se proclaman Cristo, pero muchas ciencias y muchas personas, muchas cosas en la televisión, en el internet, que nos están diciendo: ya se va a acabar todo. Ya se está acabando todo. Por ahí escuché una hermana decirme: pues yo por las dudas. Pero ese asunto, amado hermano, de por las dudas muestra una falta de fe y de conocimiento bíblico. No hay por las dudas. Tenemos que tener una certeza santa de que las cosas hoy no se van a terminar. Pues no se acabó ayer. Igual y no nos reuníamos hoy, sino en la iglesia triunfante. Pero no se acabó nada. ¿Cuándo? Bueno, pues vendrán muchos diciendo: el tiempo está cerca. Pero detrás de esto, la recomendación del Señor muy puntual. Dice Él: no vayáis en pos de ellos. La primera cosa que tenemos que hacer entonces es: no vayamos en pos de ellos. No hagamos caso. No les compremos su interpretación. No nos confundamos con su interpretación. No vayamos corriendo a creer lo que nos están diciendo. Dice el Señor: no vayáis en pos de ellos. Leí también en una publicación que decía: pero es que todo está sucediendo de una manera abrumadoramente rápido. Por ahí el presidente de Estados Unidos le declaró la guerra a Corea del Norte. Y entonces empiezan a sumar cosas. Nótelo usted: un terremoto, una semana antes un temblor que nos asustó, luego el terremoto, la sucesión de huracanes uno tras otro en diferentes partes de nuestro continente y del mundo. Y luego sale este asunto del presidente de Estados Unidos haciendo una declaratoria de guerra para Corea del Norte. Entonces las conclusiones se vienen a tropel y están diciendo: ya son las señales. Esto va a suceder pronto. Pero mire lo que dice el Señor, verso 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, dice la Biblia, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Y note lo que dice el final: pero el fin no será inmediatamente. Cuidado. Cuidado con las interpretaciones. Cierto, pero déjeme decirle por otro lado, hermano, que a partir de este texto y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido un montón de naciones levantadas con otras naciones. Un montón de reinos contra otros reinos. Un montón de sediciones. Una gran cantidad de guerras. Y no se ha acabado nada. Dice la palabra: no será inmediatamente. No se alarmen.
No se alarmen. Son palabras para nosotros. No se alarmen. Cuando habla la Biblia de no alarmarnos, no solamente es no me voy a alarmar más, sino voy a tener una convicción de que cuando el Señor finalmente venga voy a estar en paz, no alarmado. ¿Qué cree? La venida del Señor no traerá para nosotros, su pueblo, alarma y terror, traerá esperanza. Mire que allí en el capítulo 28, cuando el Señor sigue haciendo estas ideas, en el versículo 28 de este mismo capítulo, viene la recomendación preciosa de nuestro Señor. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Debemos estar gozosos, ¿no? Claro, nos duele lo que pasa y las personas que sufren, pero nuestra redención está cerca. La culminación de nuestra salvación. Ir con nuestro Creador. Levantad, erguíos y levantad vuestra cabeza. Pero entonces el Señor está diciendo, escuchan guerras, escuchan sediciones, hay estos rumores, dice que no nos alarmemos, el fin no será inmediatamente, no sucederá de inmediato, no pasará. Hay muchas otras cosas que tienen que suceder, pero esto no es una señal de que el Señor viene de manera inminente. Dice el Señor, se levantará nación contra nación y reino contra reino. No será inmediatamente. Pero luego viene este texto, que en esta semana a nosotros nos llama la atención. Porque el versículo 11 dice, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Diríamos nosotros, hay un gran terremoto. Justo el día 32 años después del terremoto del 85. Sin lugar a dudas, estamos ante la inminente venida del Señor. El Señor ya viene. No hay duda. Cristo viene ya, pronto. Pero tan pronto como lo esperaban los apóstoles del primer siglo. Puede ser que venga esta semana o la otra, pero eso nadie lo sabe. Lo que sí sabemos por lo que dice la Biblia es que todavía las cosas que están sucediendo en el mundo no son señales absolutas para determinar que estamos justo en el momento en que el Señor Jesús venga. Habrá terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencia, habrá terror y grandes señales del cielo, pero el fin todavía no viene con nosotros. Un par de iglesias de algún lugar tuvieron una predicación de alguien diciendo que esto era la última señal y que el mundo se iba a acabar. Y la gente abandonó sus casas, se fueron a la montaña y esperaban que ayer estuviera el Señor viniendo por ellos. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pero seguro o siguen esperando o ya se decepcionaron un poco, no sé. Pero dejarse llevar por esto puede traer grandes daños en la vida espiritual de los creyentes. Pero dice el Señor, antes de todas estas cosas viene algo todavía peor, que no hemos vivido. Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. A los cristianos del primer siglo les pasó. Los trajeron ante reyes y gobernantes. Nosotros no hemos vivido eso, hermano. Olvídese del terremoto. Olvídese de las naciones levantadas. Llegará un tiempo, y no sé cuándo, en que la iglesia será perseguida. No quiero tener una predicación fatídica,
Pero quiero decir que la Biblia anuncia que no es el fin lo que está sucediendo ahora. Faltan cosas que van a suceder. Y tampoco podemos establecer orden a las cosas. No podemos decir primero esto y luego aquello y luego lo demás allá. Las señales tienen una característica particular. Señalan lo que está sucediendo y lo que va a suceder, nunca lo que sucedió. Las señales son tan puntuales que se pueden venir en tropel de manera ordenada o desordenada a partir del criterio de Dios. No podemos ponerle nosotros orden a las señales. Estaríamos equivocados al hacerlo. Lo que hace el Señor es que nos cuenta lo que sucederá, pero no nos dice justo el orden en que sucederá. Ahora déjeme decirle que si yo voy de viaje a Yucatán, y entonces les cuento de mi viaje y les digo que cuando fui a Yucatán, comí en el restaurante Vips de Villahermosa. Y también tomamos café en el Italianis de Puebla. Y yo les cuento mi viaje. Y si yo le pregunto, ¿cuándo tomé café en Puebla? ¿Cuándo iba o cuándo venía? Por supuesto que yo no les dije cuándo. Lo único que hice fue contar una serie de eventos, de sucesos, de historias de mi viaje, pero no les dije si era cuando iba, cuando venía, o después de qué, o antes de qué. Eso pasa cuando sale usted de viaje o cuando hace algo. Contamos las cosas, pero la otra persona que esté escuchando sería muy irresponsable de acomodarlas cronológicamente porque no se mencionaron. El Señor nos da todo el panorama, pero no nos dice primero esto, luego esto y en este orden. Y le voy a decir dónde está la prueba. Hemos tenido países peleando todo el tiempo. Ha habido terremotos más fuertes que este en otras partes del mundo. Ha habido sediciones, se ha levantado reino contra reino, ha habido hambre y pestilencia en muchas partes a lo largo de toda la historia. Y las cosas no han terminado. No podemos, pues, acomodar los acontecimientos a partir de nuestra convicción o lo que queremos hacer o dejarnos llevar por estos calendarios escatológicos. Por ahí tenga cuidado, porque ahora una librería muy famosa en el centro de la Ciudad de México está vendiendo unos calendarios escatológicos en donde va señalando, ya pasó esto, ya pasó esto, ya pasó esto, ya nada más nos falta esto y el Señor viene. Cuidado, no lo compre. Vea la Biblia mejor. La Biblia tiene mejor información que estos calendarios escatológicos. No los adquiera. Es mentira, mentira. Y la mentira es del diablo. Cuidado con esto. Pero en su lugar, ¿qué debemos hacer? Porque tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo todo lo que sucede. ¿Qué es la responsabilidad y la tarea de la iglesia? Fíjense que cuando los discípulos preguntaron esto, el Señor les dijo qué tenían que hacer. Dijo Él, aprovechen este tiempo. Aprovechen. Versículo 13. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Parece que nada, es un versículo muy corto, pero resume nuestra tarea. Esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Pero testimonio de qué? Testimonio de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Testimonio de que solamente en Jesús hay vida eterna. Testimonio acerca del poder salvador de la cruz de Cristo. Testimonio de que nosotros somos hijos del Señor y que no tenemos miedo. Testimonio de que la gente no puede salvar sus almas si no vienen en fe y en arrepentimiento delante del Señor. Testimonio de nuestra fe, testimonio de lo que dice la Biblia. Tenemos que ir al mundo y darles esperanzas de que hay un Dios maravilloso que salva a los que escogió y que las cosas terminarán un día, ciertamente que sí, pero ahorita es tiempo de que la gente venga a los pies de Cristo. ¿Cuál gente? ¿La que sea? No, sus elegidos, su pueblo amado. El Señor es paciente para con todos y está esperando el arrepentimiento de hasta el último de sus elegidos. Y la iglesia, amado hermano, tiene la tarea sublime que ni los ángeles tienen de ir y hablar el amor de Cristo a todas las personas. El día de ayer estuvimos en Jojutla y vimos mucha desolación. Gente con rostros muy desencajados, gente sin esperanza, gente sin Dios. ¿Qué estamos haciendo?
¿Cómo les damos testimonio de nuestra fe? ¿Cómo les damos la certeza de que en Cristo está la solución? ¿Poniendo publicaciones en el Facebook? ¿Limpiando nuestra conciencia haciendo un acto benevolente a la distancia? ¿Cómo damos testimonio? Dice la palabra, esto será ocasión para dar testimonio. Quizá alguno de ustedes diga, pero yo no sé qué decir. Dice el texto, proponed en vuestros corazones no pensar, antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo, dice el verso 15, os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Hermanos, tenemos que hablarle a nuestro vecino de Cristo Jesús. Tenemos que hablar a los compañeros de trabajo de Cristo Jesús. Tenemos que decirle al mundo que Cristo salva. Tenemos que decirle al mundo que tiene que venir a arrepentimiento y fe delante del Señor. Tenemos que hablar, sí, de estas cosas que pueden suceder, pero tenemos que decirle a la gente que si mueren sin Cristo se van al infierno. Tenemos que decirle a las personas nuestro testimonio de fe y hablarles del amor de Cristo. El Señor salvará a sus elegidos, pero como no sabemos quiénes son, hablemosle a todas las personas acerca del testimonio de el Señor para con nosotros. En el pasaje paralelo de Marcos, justo en este mismo texto, pero en Marcos dice en 13, 10 y 11, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin. Hasta que el último de los elegidos venga a los pies de Cristo, será el fin. Como eso no lo sabemos cuándo pasará, ninguna posible señal inmediata puede anunciar la venida de Cristo ya. No lo puede hacer. Nosotros, hermanos, como la iglesia, Dios es amor. Tenemos que estar seguros de que Cristo viene pronto. Pero estas señales que estamos viviendo, estas cosas que están sucediendo, no son las definitivas. Son una parte del panorama. Vienen cosas un poco más complicadas. ¿Cómo estamos preparados para esto? ¿Tenemos que cuidar nuestras propias vidas? ¿Tenemos que estar afanándonos por cuidar nuestras propias propiedades? Seguramente que eso es importante. Pero la tarea mayor que el Señor nos dio es dar testimonio de Cristo Jesús. Y eso tenemos que hacer. Hacia allá nos tenemos que mover. Y dar consuelo a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, de que esta es la verdad que el Señor nos ha enseñado. El Señor termina diciendo en el versículo 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, es tiempo de dejar de mirarnos a nosotros mismos y de ver a otros que necesitan de Cristo. Es tiempo de que robustezcamos nuestra fe, que luchemos por una vida de santidad. Es tiempo de acabar con nuestro pecado oculto, de acabar con nuestros hábitos y costumbres. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor e ir y predicar el Evangelio. Si hay un momento más oportuno para predicar el Evangelio, es este. Hablemos de Cristo. Comuniquemos el amor de Cristo.
Él se encargará de traer a su redil aquellos a los que ha escogido. Pero hablemos, ayudemos, compartamos. Que Dios es Amor sea una iglesia gozosa en medio de la tribulación, dispuesta a acatar el mandato del Señor. Hemos estado orando por la iglesia. Hemos estado orando por cada familia de la iglesia. Pero la oración más constante no es que no les pase nada, sino que despierten en su vida espiritual y que cumplan la tarea. Seguirá siendo la oración y esperemos que el Señor mueva a la iglesia para cumplir con la gran comisión. Oramos. Padre, cómo es emocionante escuchar historias, interpretaciones, avisos acerca del fin de todo. Pero la única manera en que nosotros podemos creer esto tiene que ver con tu palabra. Todavía no sucederá. Hay otras cosas que tienen que pasar. Sin embargo, no sabemos, Padre, cuándo sucederá que Cristo venga. ¿Cómo nos encantaría, Señor, que verdaderamente estas fueran las últimas señales, por sí que significaría para nosotros que ya nos vamos contigo para siempre? Pero no ha pasado. Aquí seguimos. Mientras que sigamos aquí, danos una oportunidad nueva, Señor. Sigue teniéndonos paciencia para ir y dar testimonio. Como lo hicieron Pedro y Juan cuando fueron apresados. Como lo hizo Esteban ante sus verdugos. Como lo hizo Pablo y Bernabé, o Pablo y Silas en la cárcel. Como lo hizo el apóstol ante los reyes, los príncipes de este mundo. Que a pesar de la tribulación, fueron valientes y obedientes de dar testimonio de que Cristo es el Salvador. Ayúdanos en esta tarea, Padre. Necesitamos mucho. Y sí, estamos seguros de que Cristo viene pronto. Y nosotros anhelamos que eso suceda. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.